Buenas tardes a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Mercedes Zárate, conformo el grupo coordinador de la Comisión de Actuación Judicial y Sociedades del Centro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco. Y en esta oportunidad de capacitación tenemos el agrado de poder compartir una sala y una charla y por sobre todas las cosas, como acordamos con Beatriz, la presento a la contadora Beatriz Perea. Ella es residente en Córdoba, contadora, y bueno, la idea de esta capacitación justamente en el área de pericias judiciales, de la incumbencia para todos los matriculados que hacen a la actuación judicial en pericias judiciales, ¿sí? Voy a tratar de hacer un breve, un poco resumen el vasto currículum que tiene la colega. Ella es diplomada en formación jurídica procesal en pericias judiciales de la Universidad de Córdoba, a su vez tiene un diplomado en gestión de emprendimientos, y actualmente ella es directora del CECIT, de la Federación de Consejos Profesionales de Argentina. Así que, bueno, también puedo comentar un poco que ella tiene varias publicaciones, incluso un libro también, que lo denomina Procedimiento Judicial aplicable al perito y modelos de escritos judiciales. Quiero hacer nada más que resumen. Es un placer tenerte, Beatriz, con nosotros para poder compartir este ratito con nosotros. La idea es justamente hacerle una mesa abierta para poder compartir. Ella está predispuesta a responder preguntas, así que cualquier cosa, cualquier pregunta, inquietud o que quieran abrir mesa para conversarlo, está el chat disponible. Así que de manera ordenada, por supuesto, vamos a ir tratando de ir contestando todas las preguntas y por supuesto, participar de la exposición. Quiero recordar a todos también que por favor tengan en cuenta completar el formulario, ¿sí? Para hacer la inscripción, para poder después revisar y chequear con la FAPSE para la acreditación de los puntos, ¿sí? Porque tengan en cuenta que esto es un curso gratuito de federación, así que hay que verificar después los presentes en este momento, en esta sala, ¿sí? Así que bueno, Beatriz, te dejo la audiencia, toda tuya. Yo voy a estar acá acompañándote para coordinar lo que es la exposición, así que cualquier cosa, estoy acá contigo y bueno, la audiencia toda tuya. Buenísimo, muchísimas gracias, sobre todo por la invitación del CEPSE Chaco a dar una pequeña conferencia. En realidad es participar, que en realidad esto surge con una charla a través de una colega de ustedes, la contadora Duc, y dice, bueno, pero ¿qué nos falta? Qué, qué le falta al perito o al profesional en ciencias económicas que decide actuar como perito? Y bueno, de ahí fueron surgiendo como temas dos cosas. Uno, que es la estructura, cómo lo presento, y la otra, la práctica. Entonces, brevemente yo les voy a hacer una síntesis de la parte de estructura, digamos que una vez que uno ya lo tiene aceitado, es como que despejas la cabeza y empezás a pensar realmente en la pregunta que te está haciendo el juzgado o la parte. Entonces, bueno, es lo que hemos denominado, esto lo vamos a dividir en el informe pericial contable y la parte práctica. En esta filmina ustedes lo que pueden ver es una publicación que hicimos desde Federación, como dijo Mercedes. Yo soy directora del área de actuación judicial y resolución de conflictos del área de investigación de CECIT. Y bueno, en diciembre del año pasado, 2019, hicimos una publicación que está colgada en la página web de FAPSE. Entonces la idea es que ustedes puedan entrar y hay una parte que habla de la normativa. Entonces esa normativa que está vinculada, porque esto que publicamos era para la justicia federal, o sea que los que hacen federales les va a servir como una orientación, y ahora seguidamente yo les voy a dar los artículos que deberían cambiar en caso de necesitar usarlo para adaptarlo a Chaco. Entonces la idea es que ustedes tienen un esqueleto que tiene un título que va dirigido al juzgado, que tiene un contenido que hay que más o menos respetar. Ustedes más o menos con esto ya tienen una estructura de cómo se presenta el informe pericial. Entonces, si vamos a la siguiente filmina, acá lo que he hecho es una tablita muy simple, donde ustedes tienen los principales juzgados donde actúan, el civil y comercial por un lado y el laboral. Dentro de estos tienen las descripciones. En la primera columna está lo que es el ofrecimiento, la designación, el anticipo de gastos, las excusaciones, recusaciones, la aceptación de cargo, en caso de que
se tenga que notificar a las partes el inicio de la pericia, cómo es la realización, la presentación y las ampliaciones. Esto está referido, como les dije recién, al Código Procesal Civil y Comercial y al laboral. Entonces ustedes también se van a dar cuenta de que hay mucha normativa que cuando no está plasmada tal cual en el civil y comercial, perdón, en el laboral, los remite al civil y comercial. Por ejemplo, ustedes tienen el artículo 273 que habla de la presentación del informe pericial en el laboral, los remite al 456 del civil y comercial. Eso básicamente como para que lo tengan en cuenta en función del fuero en el que están trabajando. Bueno, esto es muy teórico, la estructura, o sea, pueden copiarla a través del PDF que está colgado en la página web, y los que le quería empezar contando era para que vean que no todas las pericias son muy simples y que tampoco todas son tan grandes. Esta es la pericia más grande donde me tocó actuar. Esas dos bolsitas que ustedes ven con manijas a la derecha eran porque en ese momento se presentaban por escrito con copias para las partes, o sea que hay 4 informes periciales. Cada informe tenía 650 hojas. Y todos esos expedientes o cuerpos de expedientes son los que yo tuve que ver para poder hacer el informe. Normalmente las pericias no son tan grandes, pero es como para que tomen una dimensión de algo que me tocó a mí como extraordinario, y no era un único expediente, sino que eran 4 expedientes relacionados y bueno, había distintos cuerpos para analizar. Con toda esa información, yo le tuve que ir volcando a el informe. ¿Qué pasa con este informe pericial? Está basado en cuestionarios. ¿Quiénes los proponen? ¿Las partes o el juez? ¿Quiénes los confeccionan? Lamentablemente, abogados. Digo lamentablemente no por una cuestión de menospreciarlos, sino porque por ahí nuestro lenguaje es distinto y tiene particularidades que los otros no. Entonces, el desafío que genera cada causa judicial es esto, entender qué es lo que se me está preguntando y también entender que a veces los abogados, por una cuestión de simplicidad, usan puntos tipo o modelos que en realidad no debería existir esto de modelos, sino que cada juicio en particular debería tener preguntas en función de la documentación que está expuesta o que se quiere preguntar. Vamos a la siguiente. ¿Dónde es que veo el problema? Principalmente el desconocimiento de quiénes, de los letrados, de los funcionarios judiciales y de los auxiliares de la justicia. ¿Por qué desconocimiento? Porque lamentablemente es muy parecido, pero todos creemos que sabemos de todo, y no es así. La parte de lo que hace a la incumbencia de un perito es tan específica que para mí debería ser confeccionado un cuestionario con un profesional acorde. Si yo necesito hacer una pericia contable, debería buscar un perito solvente en el tema para que me ayude a ver cómo preguntar o en base a qué preguntar para que la pregunta sea favorable a mi postura, ¿no? Recuerden que esto siempre es un litigio, hay 2 partes o más que están tratando de hacer valer su punto de vista. Dentro de toda esta información, la pericial contable es una de las tantas de las que se va a valer el juez para resolver el pleito. En la práctica, bueno, me he encontrado con cuestionarios que parecen formulados por la contraparte. Esto de que pregunto es copiar estos cuestionarios modelos o preguntas tipo, hacen que parecen que están hechos por la contraparte, o sea, son totalmente en contra de quien está preguntando. Hay cuestionarios que no se pueden hacer, son improducibles, porque no han tenido en cuenta nada, ni el juicio en particular, ni la documentación en la que se va a basar el profesional. Hay otras veces que nos hacen el paso a paso, silogismo. Si A es igual a 100, el paso siguiente es, teniendo en cuenta lo determinado en A, aumentele un 30%. Después, ya así, entonces como que nos van diciendo, nos van llevando por un corralito y ¿para qué? Para que le contestemos de la forma que ellos quieren.
Entonces hay que tener cuidado al momento de contestar de que yo no lo estoy diciendo, sino que la pregunta viene dada de esta manera. Hay otras veces que los cuestionarios no se corresponden con nuestra incumbencia. Esto porque por ahí roza la licenciatura en administración o la licenciatura en economía, que parecen siempre muy cercanos, pero bueno, tienen diferencias. O a veces directamente no tienen nada que ver con la incumbencia de un profesional en ciencias económicas y bueno, eh, hay que hacérselo saber al juez. Otras veces he visto que tratan de incorporar elementos ajenos a la pericia. No tienen nada que ver con lo que se está tratando y a pesar de eso nos piden que contestemos o que busquemos elementos que no están dentro del juicio. Hay cuestionarios que son tan genéricos que pasan a ser improducibles para que el perito determine algo. Y ya más adelante tengo algunos ejemplos como para que ustedes vayan viendo. Otros que parten de un razonamiento sofístico, es decir, de alguna premisa que es falsa, y en base a eso hacen que el profesional vaya contestando, y obviamente si parten de una premisa que es falsa, todo el razonamiento que pueda hacer el perito para contestarlo va a devenir en falso. Pero la pregunta está armada de tal manera que, bueno, lamentablemente hay que ver la forma, como digo yo, cinturearle un poco, o sea, moverse y tratar de poner bien en claro de que esa premisa es la que me impone la pregunta, pero no es algo que el perito está diciendo. Y otras veces estos cuestionarios constituyen el fondo de la cuestión debatida, como que nos usan de juez. Nosotros no somos el juez. El juez es el que tiene que determinarlo, pero en base no solamente a la pericial contable. Y eso es por ahí algo que no entienden los peritos cuando yo les digo, la pericia no es la única, es uno de los elementos de juicio que va a tener el juez en la balanza para ver a favor de quién falla. Ustedes por favor pregunten cuando consideren, van poniendo en el chat, yo voy leyendo las preguntas. Las que les voy trayendo ahora son simplemente ejemplos de lo que me ha ido pasando en la actividad mía como perito, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver, analizar algunas de las posibilidades y cómo contestarlas. Pero acá, en este de cómo contestarlos, van a tener que pensar un poquito ustedes, porque si yo les doy la respuesta, es muy simple. Entonces, me gustaría que cuando las veamos, si bien el título ya les va dando una idea de qué se trata, piensen de qué manera lo contestarían. ¿Está bien? Vamos con la primera. Bueno, el título es El perito no es juez. Lo que está en juego, o lo que hay que contestar, es la fecha de ingreso y egreso. Cuando el perito ve la documentación, se da con que no coinciden el alta dada ante AFIP, o sea, la clave de alta temprana dice una fecha, la planilla de horarios y descansos dice otra fecha, la fecha que consta en las liquidaciones de haberes es otra totalmente distinta, pero las partes están de acuerdo con respecto a alguna de ellas. Vamos a decir, bueno, la que está en las liquidaciones de los haberes es la que los dos dicen, esta es la fecha en la que empecé a trabajar. ¿Cómo contestarían esta pregunta? ¿Cuál es la fecha de ingreso? Los leo. Incluso pueden habilitar sus micrófonos si alguno quiere aportar, Sí, no hay problema. Estamos tímidos, Beatriz, parece. bueno, resumiendo, tenemos una fecha... Hola. Sí, adelante, Pablo. Yo en ese caso, básicamente entendí que no coinciden en determinadas documentaciones que coinciden las fechas de alta, y solamente informaría, obviamente en todo el informe pericial, informo sobre qué material estoy trabajando, y informaría, bueno, en la planilla de horario figura tal fecha, en el alta de ANAFIP figura tal fecha. Solamente me limito a transcribir para obviamente teniendo en cuenta
las preguntas periciales. No me meto en otra cuestión. No sé si fui claro o no. Sí, perfecto. O sea, vos lo que vas a hacer es transcribir el alta de AFIP, dice tal fecha, la planilla de horarios de descanso dice tal otra, y la fecha que consta en las liquidaciones de haberes es otra. Exactamente. Pero acá, al estar las partes de acuerdo... Pablo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Buenas tardes. ¿La fecha de alta de AFIP es anterior o posterior a las que están de acuerdo las partes? No importa, porque puede ser anterior, posterior. Lo importante es que de esas fechas hay una que las partes han dicho, esta es la que me correspondería como fecha de ingreso o egreso. Entonces lo que Pablo hacía era poner toda la documentación que había analizado, pero en este caso tiene trampita. ¿Por qué tiene trampita? En realidad la pregunta no la tiene, pero sí, al analizar el expediente, yo lo que veo es que no es un punto controvertido. ¿Por qué? Porque las partes están de acuerdo en que la fecha de ingreso es una. Entonces, está bien lo que dice Pablo, hay que hacerle ver al juez lo que dicen los elementos documentales que el perito tuvo a la vista. Pero también le tiene que hacer saber que las partes, a pesar de esta discrepancia documental, están de acuerdo en una fecha. Entonces eso, ya al no ser un punto controvertido, es algo sobre lo que el juez no se va a meter. Cuando las partes están de acuerdo en algo, ya deja de estar bajo la órbita o bajo el poder del juzgado en decidir cuál de las fechas debería ser la que hay que tomar como valedera. ¿Se entiende? Si no, me preguntan. Hola Beatriz, buenas tardes, María Esther. ¿Qué tal? Yo disiento contigo, porque eso que vos estás diciendo seguramente lo leíste en la demanda y en la contestación de demanda. Como perito, yo me tengo que basar en la documental respaldatoria. ¿Cuáles son? Los registros contables, la FIP y demás. Yo creo que lo otro está abierto para que vuestra señoría resuelva si da por cierta la fecha que ambas partes dicen. Bueno, es una cuestión de criterio. A ver, mi criterio es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque la contestación de la demanda y la demanda son elementos documentales que hay que tener en cuenta. El expediente es nuestra materia prima para trabajar. Entonces el perito tiene que leer los puntos o qué dicen las partes, porque va a ser el relato de los hechos. Y no es que yo lo esté inventando, sino que las partes están de acuerdo en ese sentido. ¿Y dónde está? En una hoja del expediente al que yo puedo referenciar para que el juez lo vea. No es que yo lo estoy inventando. Lo que no puedo hacer es decir una fecha que no está en ningún lado. Ahora, cuando yo tengo la demanda, la contestación de demanda, las partes están de acuerdo, ya deja de ser un punto controvertido. Pero bueno, todo esto, que por ahí a muchos peritos les cuesta, no hay una única posición. Siempre hay que ver, depende de un montón de cosas, y me van a escuchar muchas veces que yo digo depende. ¿Depende de qué? Del criterio del perito que está escribiendo el informe pericial como primera instancia. Y después, depende de la documentación que le vayan trayendo y aportando a la causa. A lo mejor si yo no tengo el alta de AFIP dentro de los elementos documentales, no la voy a ver. Entonces no voy a saber que discrepa con la fecha que está puesta en la demanda y en la contestación. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Continuamos con la siguiente. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo vuelvo a reiterar mi criterio de 43 o 44 años de perito en la justicia. Para mí, el juez nos llama para que veamos la documental que respalda nuestro informe técnico pericial. Sí, en realidad... No con los dichos de una parte y de la otra, por más que coincidan, porque no dejan de ser dichos. Eso es la parte que le toca analizar al juez.
entiendo, y no a mí como profesional en ciencias económicas. Sí, es un criterio totalmente entendible, no hay ningún inconveniente. Yo soy un poco más abierta en el sentido de traer también la documentación que para mí es el expediente. Bueno, seguimos avanzando. La siguiente dice cuestiones legales. Si la firma TTTT SRL lleva en legal forma sus registros contables, en especial los relacionados al señor XX. ¿Por qué se les ocurre que lo que yo estoy diciendo de cuestiones legales? El profesional en ciencias económicas puede dictaminar en función de las formas. O sea, me voy al código, hay que ver, depende el tipo de juicio, cuándo empezó y demás, para ver si me tengo que ir al Código Civil o al Código Civil y Comercial nuevo, perdón, al Código Comercial anterior o al Código Civil y Comercial nuevo, para ver qué elementos o cómo son las formas que dice ese artículo respecto de los libros y corroborar si están o no cumplidos. Pero sobre la legalidad, únicamente es el juez el que va a decirlo, porque nosotros no tenemos incumbencia sobre la legalidad, sí sobre las formas. Es una pequeña diferencia, pero hay que hacerla saber. Las formalidades, nosotros sí estamos en condiciones de decir que se cumplen o no, pero en cuanto a la legalidad, lo tiene que ver en un todo el juez. En el caso que por ahí muchas veces nos piden, ¿cuál es el convenio colectivo aplicable al actor? ¿Qué contestarían ustedes? Esto va a depender muchísimo de lo que esté en juego, los elementos documentales, si hay dos convenios colectivos que pueden llegar a estar en discusión, por decirles, acá en Córdoba tenemos un convenio que puede estar muy cerquita uno del otro. Bueno, hace un poco pasó con el tema de Mercado Libre, perdón por el chivo, pero bueno, estaban ahí dos sindicatos tratando de decidir a ver a quién les correspondía esa masa salarial. El perito puede dictaminar respecto a qué convenio se aplica. Vuelvo a decirlo, va a depender siempre de qué elementos tengo al alcance. Si yo veo que el actor dice que él considera un convenio en la tarea que realizaba, esa tarea está dentro del convenio colectivo, bien en conformidad con lo que me está diciendo, puede llegar a decirse si este convenio que él está reclamando es. Ahora, cuando hay dos convenios o cuando la pregunta es porque dos sindicatos están peleando, no es incumbencia del perito, sino que es el Ministerio de Trabajo el que tiene que definir cuál de los dos convenios se aplica a una determinada población de trabajadores. Entonces, bueno, ahí en realidad no, es muy amplio y hay que ver en cada caso particular. Después otra pregunta que por ahí es media tramposita porque dice, determine los descuentos ilegítimamente efectuados sobre su haber. Yo no sé si es ilegítimo o no, porque a lo mejor esta persona tenía un embargo por un juicio donde debía alimentos o porque tenía un embargo sobre un consumo que no había pagado y demás. Esto de ilegítimamente, cuando yo conteste, voy a tratar de decir los descuentos que se le realizaron en base a los recibos de haberes o qué descuentos tuvo en base a la documental. Pero
tratar de no usar la palabra esta que nos están poniendo, ilegítimamente, porque lo tiene que determinar el juez si se le descontó mal o no. Determine el perito si la demandada ha cometido fraude laboral y provisional. Bueno, esto es copiado así textual como estaba en un punto de pericia. Y en realidad el fraude es muy difícil de determinar únicamente viendo una parte de la empresa o una parte de la documentación. Entonces esto depende muchísimo de qué elementos ha tenido el perito a la vista como para poder determinar si hay algún problema en cuanto a lo laboral y a lo previsional. Pero no toda irregularidad o falta de presentación es un fraude. Eso lo tiene que determinar el juez. El fraude va por la parte penal, entonces el perito no puede decir si ha cometido un fraude. Hay elementos que a lo mejor sí me van dando una pauta de que puede llegar a haber habido un desvío o el no aporte, pero el fraude lo tiene que determinar el juez. Vamos a la siguiente. Bien. Determine el experto si la situación económica del país ocasionó la disminución en el volumen de ventas en el periodo de tal a tal. Vamos a suponer ahora la pandemia. ¿Ustedes qué contestarían? Están muy tímidos. Beatriz, a Ariel de Mati respecto a la termina anterior de fraude laboral versus pautas establecidas por la justicia como fraude laboral. No sé si quieres comentar algo sobre eso o Ariel, querés abrir tu micrófono y hacer algún Dale, comentario. que comenten. No sé si me escuchó. Bueno, hice ese comentario en el chat, digamos, de fraude laboral versus pautas establecidas por la justicia. Sí, hay que ver qué es lo que determina la justicia como para ver si realmente hubo o no un fraude laboral. Bien. Porque si vamos a suponer, el empleado es el que dice hay un fraude laboral, es el que tiene que demostrarlo. Pero para eso no es el ámbito por ahí la justicia laboral para determinar un fraude laboral, porque eso tiene, el fraude en sí tiene que estar dictaminado por un juez. Bien, perfecto. Bueno, ahí volvió a hacer un comentario que considero que debe ser con respecto a la filmina que está en pantalla, sí. Dice verificar indicadores económicos para ver si hubo disminución de la actividad económica con respecto a la filmina presente. Si yo tengo algún tipo de elementos, si me es fácil, podemos ver indicadores económicos. Ahora, si lo que está en juego es muy complicado o no tengo indicadores o realmente no sé cómo obtenerlos, fíjense que se está metiendo un poquito dentro de las incumbencias de un licenciado en economía. Entonces va a depender de qué elementos tengo para poder dictaminar. Por eso yo siempre les digo, esta palabra depende, empiecen a internalizarla y a preguntarse, bueno, si yo tengo elementos, voy a poder dar una respuesta. Pero en caso de que no, bueno, acá puedo contestar de que esta incumbencia es más de un licenciado en economía, cuando no tengo nada en qué basarme, no hay índices económicos, no hay información accesible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Interrumpo nuevamente. Sí, bueno, dale. yo coincido ahí también con Ariel, si uno tiene algún indicador, más que nada proveniente de la estadística pública, de un informe del INDEC o de lo que fuese del rubro particular, yo puedo transmitir esa información que de acuerdo a tal indicador, de tal rubro, hay una disminución, pero solamente si tengo ese material. Sí, yo creo que es más una incumbencia propia del licenciado en economía, no puedo hacer aparte no tengo ninguna herramienta yo como contador para poder responder eso, solamente la única es basarme en un informe más que nada de estadística pública, por así decirlo.
Esa es lo más cuando grande. tenés información accesible de alguna forma, es mucho más fácil poder contestar, pero cuando no tenés indicadores ni nada, es muy difícil poder contestar. Bueno, este dice, el perito deberá constituirse en el domicilio de la demandada y efectuar un relevamiento del personal dependiente a los fines de determinar al no registrado. Es decir, le está pidiendo al perito que verifique los empleados en negro que hay en un momento en particular en un juicio. Esta pregunta, ¿la contestarían y cómo? ¿Esta pregunta te apareció una vez, en serio, en un Varias formulario? veces. Mira, Varias veces. Es lo que yo llamo por ahí las actividades chepivescas. Che, pibe, vos perito, andá y haceme esto. Nuevamente, yo le respondería que nosotros somos peritos y no tenemos el poder de policía laboral para poder verificar eso tiene el Ministerio de Trabajo solamente. Perfecto. O otro organismo, o AFIP, o a donde haya algún interés. Pero sí, no, solo esa sería mi respuesta. un Exactamente. colega opina en el chat que existe un organismo con esa función en Secretaría de Trabajo, por ejemplo. Sí, para Sí, otra aparte, cosa, no es tarea del perito ir a investigar. Nosotros no somos investigadores. Nosotros no investigamos si hay personal en negro o no en una empresa. Es lo que yo les digo, nos hacen hacer determinadas cuestiones que no le conciernen al perito. Vos imaginate que vas a ir a una empresa y vas a hacer el relevamiento y contar cuántas personas, controlarlo con la planilla de horarios y descansos. Inclusive todos sabemos que cuando va en este caso en Córdoba va la Secretaría de Trabajo, la parte de reglamentación de personal, y hace el relevamiento y a veces toma nota de gente que está ahí y de repente era un proveedor. Entonces, vos a lo mejor contaste 10 personas, pero uno estaba haciendo descarga de material, el otro estaba buscando que era un cliente. ¿Cómo podés saber todo eso? Entonces, es lo que estaban diciendo los colegas. Es una actividad que no le corresponde al perito y lo tiene que hacer el ministerio. Sí puedo ver un libro, como dice Ariel, ver un libro donde está rubricado qué personal se encontraba registrado a tal momento, pero no ir a hacer un recuento como de ovejas a ver cuántos están, quiénes son y demás. Eso no corresponde al profesional en ciencias económicas sorteado como perito. Otra que yo considero que no le corresponde es que el perito requiere al sindicato copia de la escala salarial. Para ustedes, ¿es una tarea que le corresponde al perito? No, no es tarea del perito. Bueno, debería estar ofrecida quizás en el bien, expediente. no. En general lo que yo opino es no. Yo no voy a ir al sindicato, primero que el sindicato me va a sacar volando. Me va a decir, ¿y vos quién sos para venir al sindicato a buscar una escala salarial? Que me la pide el juez. En el caso que esté pública, ustedes si entran a la página trabajo.gov.ar, tienen la mayoría de los convenios colectivos con las escalas vigentes y demás. Si esa documentación o esos elementos me son muy fáciles de obtener, entrando a la página web, tengo la escala, bueno, lo copio y lo pongo dentro de lo que es. Pero hay algunas escalas que son muy difíciles. Por ejemplo, acá en Córdoba hay dentro de una autopartista un convenio específico que se aplica a una cierta rama de personal que trabaja en las cajas de cambio. Esa escala no está disponible.
Entonces, si realmente yo la quiero, tendría que ir efectivamente al sindicato. Pero no es tarea de un profesional en ciencias económicas dirigirse al sindicato para buscar esa información. Aparte, cuando la parte necesita documentación que está en poder de un tercero, tiene que hacerlo a través del juzgado. ¿Y el juzgado qué hace? Le pide una informativa, le pide información. No es lo mismo que nosotros le hagamos ese trabajito, por eso por ahí yo digo que son pibes, nos dicen a nosotros para que vayamos y hagamos. Delia me dice que hay muy poquitos licenciados en economía inscritos como peritos. Sí, en Córdoba también creo que son 5. Me parece que es una incumbencia en la que los profesionales que hacen la licenciatura en economía no se meten porque la verdad que no es tan divertida o presenta ciertas dificultades y ellos hacen otras cosas que no les gusta. Y dice, muchas veces nos piden aclarar temas de otras disciplinas. Bueno, hay que ver si nos corresponde o a veces ni sabemos a qué profesional le correspondería contestar ese tipo de información. Sí, alguien decía por oficio. Sí, el oficio, cuando la otra parte, cuando hay un tercero ajeno a la litis, se pide vía oficio o informativa la información que tiene en su poder. En el caso de las escalas salariales, eso, o por ahí le mandan los oficios a AFIP, ANSES y demás. Otro cuestionario que por ahí me he encontrado es, informe los incrementos salariales otorgados por la empresa a trabajadores con cargos de analistas en las áreas de administración, comercialización, comercio exterior, logística, etc., durante los 2 últimos años de la relación laboral. Respecto de cada uno de ellos, deberá informar motivo, monto, fecha y porcentaje de cada aumento. ¿Por qué creen que les puse que es ajena a la litis en el título? Quizás porque escapa al objeto de la demanda, el objeto del cuestionario. Claro, sobre todo por eso, porque si hay una parte que está pidiendo sobre su salario, que se vean los incrementos y demás, la empresa puede no darnos esta información porque es una información sensible y porque no está dentro del juicio. Entonces, esa información que me están queriendo hacer traer los abogados por ahí es como quien dice una base de datos encubierta para después buscar gente a la que no le dieron el mismo aumento que la otra y demás. Entonces me están haciendo hacer el trabajo. Y acá otra vez vamos con mi palabrita depende. Depende de un montón de cosas. Primero, esta pregunta puede estar armada por una parte que quiere obtener esa información. Y la contraparte puede no darme documentación alguna. Porque va a decir, bueno, yo no puedo darte información sobre el personal que no sea de esta causa. Y está perfecta esa postura. O me pueden dar de algunos y demás. Entonces acá va a depender. Si yo obtengo información para poder contestar, y se puede, lo puedo ir armando. Pero si yo no tengo información, va a ser muy complicado que el perito pueda hacerse de estos elementos como para poder dar una respuesta. ¿Qué se puede contestar en esta pregunta? Bueno, volvemos a, si no me dan información, bueno, lamentablemente no voy a poder contestar por carecer de elementos de juicio válidos y suficientes. ¿Le suena a la resolución técnica número 37? Entonces ahí tengo una abstención de opinión porque no tengo elementos documentales ni ningún tipo de, de elementos para valerme para hacer una respuesta. Pero en caso de que me den información, en base a lo que tengo, es lo que voy a poder contestar. Bien, acá yo creo hay que si el objeto de la litis
es un reclamo por diferencias salariales, entiendo como perito que tengo que tratar de ayudar en esa materia al juez. Una de las formas en la que yo puedo analizar es tomando la categoría del actor e irme ante categoría, antigüedad, todos los datos con la cual se le liquidan su salario, e ir al libro de sueldos y jornales y verificar si se le pagan a otro empleado cualquiera de la empresa con esa misma categoría, esa misma antigüedad, toda la misma información, cuánto se le está abonando, y de ese modo informarlo al juez si sí o si no. Sí, Esa es pero mi opinión y es lo que suelo hacer. Eso es cuando está viendo si a la misma categoría le aplicaron el porcentaje de aumento que le aplicaron a otra persona. Pero acá fíjese que está considerando incrementos salariales otorgados por la empresa a trabajadores con el cargo de analistas en áreas de administración, comercialización, comercio exterior, logística. Entonces no es el mismo puesto de trabajo con el que yo voy a poder comparar. ¿Se entiende la diferencia? Beatriz. Sí. Bueno, esta pregunta justo me tocó a mí y yo te la pasé una vez preguntándote. Sí. El tema es que yo en esta causa todavía no tengo resuelta. ¿Por qué? Porque ellos me impugnaron alguna de las respuestas que yo di. Porque en realidad la empresa sí me brindó la información, porque es una empresa que tiene bastante bien ordenados sus libros y lo tiene por áreas. Ellos inclusive colaboraron dándome la descripción desde el área de recursos humanos a qué área correspondía. Pero más allá de eso, es como que ellos después, en las preguntas siguientes, me pedían a mí que yo determine cuál era el mejor sueldo, y también me pedían que relacione los incrementos, cuando muchos de esos sueldos estaban fuera de convenio y tal vez eran arreglos por tareas adicionales que la persona de aquel otro área hacía, y era lo que el mismo personal de recursos humanos cuando yo entrevisté me dijo. No contesté todos los detalles, pero al impugnarme algunos puntos, todavía me queda la respuesta, pero siempre dije, qué cuestionario tan agarrado de los pelos, ¿no? Porque después tenés que tener cuidado de lo que escribís, porque si el abogado de la parte, bueno, la actora en realidad era la que había armado el cuestionario, no estaba de acuerdo con la respuesta que le dabas, como que te mandaba a revisar. Y bueno, todo un tema, ¿no? Sí, te tienen un montón de tiempo porque no les gustó lo que les contestaste. Yo lo que hago a veces con este tipo de preguntas es primero pedir que me aclaren un poco más. Específicamente qué incremento, porque si es a cuenta de futuros aumentos o en base a qué me tengo que expedir. Vamos a suponer que no me dan documentación. ¿Qué puedo considerar para no contestar? Acá había una pregunta. ¿Qué puedo usar para citar? Bueno, la RT37. Al carecer de elementos de juicio válidos y suficientes, me abstengo de emitir opinión sobre el punto pericial requerido. Y listo. O sea, lo mejor que me pueden pasar en una pregunta tan intrincada y tan compleja es que no me den información. Ahora, si me dan información, como le pasó a la contadora del EDUC, bueno, ahí puedo empezar a contestar, pero pidiendo aclaraciones. ¿Qué tipo de incrementos es lo que yo tengo que comparar? Porque a lo mejor a otra persona le dan un incremento por productividad, que la que está haciendo juicio no tiene productividad o no tuvo productividad. Entonces, ¿cómo lo voy a comparar? Porque las liquidaciones son muy disímiles. Entonces, cuando empiezo a ver si me dan muchos elementos, bueno, pido que se me aclare respecto a este punto qué es lo que me están queriendo preguntar. Porque también, si lo vemos así, es medio ambiguo.
¿qué es lo que tengo que contestar? ¿Qué es lo que tengo que comparar? Es como que hay muchas preguntas abiertas y bueno, los puedo ir acotando cuando yo le pido al juez que la parte que pidió este punto lo aclare. Bueno, dentro de la ambigüedad, una pregunta que me ha tocado es para que el perito investigue los hechos denunciados. El perito no es fiscal. No puedo ir a investigar. Sí puedo ver determinados elementos que van a ayudar a la investigación judicial de un hecho denunciado, pero no le voy a armar la prueba ni el juicio. Para eso, cobremos lo que cobre el juez y listo. Lamentablemente es así. Al ser tan ambiguo, no se puede terminar de contestar. Otra pregunta que me ha tocado una vez es realizar una amplia auditoría contable de los movimientos y operaciones denunciadas en autos. Bueno, amplia auditoría, en realidad la pericia es una auditoría circunscripta a ciertos elementos que yo tengo que contestarle al juez. Si yo tengo los movimientos y las operaciones denunciadas, voy a poder ir constatando. Pero si no tengo elementos documentales para analizar, lamentablemente no voy a poder dar una respuesta acabada o realizar una amplia auditoría para verificar todos y cada uno de los elementos que él quiere. Entonces, lo primero es, cuando yo veo un punto pericial de esta forma redactado, lo primero es tratar de buscar que me aclaren qué es lo que me están queriendo decir con amplia auditoría contable de los movimientos. Porque si son únicamente las operaciones denunciadas en autos, bueno, no hay ningún problema. Pero amplia auditoría da la impresión de que tengo que ver todos los movimientos y operaciones como para ver después con distintos elementos de auditoría qué contestar. Entonces, cuando vean una pregunta igual que las anteriores, cuando no terminen de entender, pídanle al juez que se aclare. Y con las aclaraciones, bueno, vamos a ir acotando a qué me tengo que circunscribir y cómo es la pregunta que me están haciendo, entenderla cabalmente. Porque a veces para el abogado auditoría es voy, verifique y ya está. Y no, para nosotros significa otra cosa. Que el experto describa el lugar de trabajo del actor en el call center. O sea, lo que me está pidiendo el abogado es que vaya al lugar de trabajo, que en este caso es un call center, acá en Córdoba hay muchos, y vea el puesto de trabajo que le asignaban a esta persona y lo describa. ¿Es incumbencia? Bueno, ya les adelanté por el título en lo que yo creo que no es incumbencia del profesional. ¿E incumbencia de quién sería? Porque es muy fácil desligarse del sayo, como quien dice. Ese de un ingeniero en higiene y seguridad en la labor. Perfecto. Son los ingenieros los que verifican el lugar y describen lo que me están pidiendo que haga el perito. Entonces, bueno, el escribano tampoco, porque el escribano lo que va a hacer es decir, bueno, estaba en tal fila, en tal cuadrícula, pero no la descripción propiamente dicho del lugar de trabajo la hace el ingeniero. En saber preguntar es muy importante. Bueno, muy bien. Gracias, Beatriz. ¿Hay alguien en la sala que quiera compartir alguna experiencia, situación? Seguimos tímidos, parece. Bueno, Beatriz, la verdad que muchísimas gracias, súper claro. Gracias a ustedes. Me gustó muchísimo el tema de ver con cuestiones prácticas de preguntas de cuestionarios periciales. Bueno, quiero por favor recordar a todos los presentes que completen el formulario de asistencia para la acreditación del puntaje para FAPSE. No se olviden, una de las colegas lo subió en el chat en reiteradas veces, así que si van para atrás en el chat van a encontrar el link de acceso.
Bueno, está de más decir gracias en nombre de todo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chaco, particularmente la Comisión de Actuación Judicial y de Sociedades, y bueno, de toda la sala presente. La verdad que un gusto, un placer, y bueno, ya estamos en contacto para quizás futuras charlas y intercambio de otras cuestiones que nos hacen idóneos en el tema. Bueno, muchísimas gracias. Y déjame pasar un avisito parroquial, ya que estamos. Están abiertas las inscripciones para ser investigador en el área de actuación judicial y resolución de conflictos de CECIT. Así que si gustan, los invitamos a inscribirse a través del Consejo Profesional de Chaco a ser investigadores en esta área que a mí me encanta. No solamente se ven pericias, sino también sindicatura y sociedades y resolución de conflictos. Así que si alguno tiene inquietudes en esta área, los invito a que se inscriban para ser investigadores. Genial, gracias Beatriz. Lo vamos a transmitir también en el grupo de comisión para hacerles llegar a todos aquellos que no han podido estar presentes hoy en esta sala. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer, un gusto. Mercedes. Hay una persona, Tatiana Bender, dice que no puede inscribirse. Sí, ahí estoy viendo el tema de la... Tatiana, ¿vos me escuchás? Mercedes, ¿dónde hay que inscribirse para hacer para llenar? Ahí voy a copiar de nuevo el link. Está ahí en el chat. Copien el chat el acceso. Prueben ahora. Tatiana, ¿pudiste? Mercedes, en la pantalla lo único que aparece es la última filmina de Beatriz. ¿Dónde estás poniendo vos la información? En el chat. En el chat, María Esther, ¿viste? ¿Vos estás conectada a la computadora o de tu celular? No, de la computadora. Tiene que haber como un mensajito, un dibujito, un mensajito donde está el chat, donde hacen las preguntas y las preguntas las personas que participan en la sala. Y ahí yo puse el link. ¿Explicaste, María Esther? Si alguien más tiene inconvenientes, que me avise. Ahí te copié el link para entrar directamente a Federación, a la publicación del esqueleto del informe. Gracias, Beatriz. No, de nada. Que ya estamos. No te quiero retener más porque yo sé que tenés otro compromiso en horario próximo, así que ya sos libre. Dale. Muchísimas gracias por la invitación. Pero a vos, el placer es nuestro. Un abrazo grande. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Chao.